En este vídeo vamos a ver cómo particionar una unidad de disco utilizando el Hirens Boot CD, concretamente la versión 15.2, aunque también funcionaría para cualquiera de las versiones que incluya la aplicación Parted Magic que vamos a utilizar para hacer las particiones. Para enseñaros el ejemplo en este vídeo, pues he preparado tengo una máquina virtual con dos discos, un disco con el sistema. En otro disco he creado otra unidad que está sin formatear, que es a la que voy a dar formato. Y en el CD virtual he metido la imagen ISO del Hirens Boot CD. Si esto lo hiciéramos desde un equipo real, pues directamente tendríamos un disco, dos discos, varias particiones, o bien tendríamos solamente una partición y podríamos luego desde allí particionar de otra manera. Y directamente introduciríamos el CD o el USB del Hirens Boot CD o el Hirens Boot USB en la unidad. Entonces, al arrancar, nos arrancará el CD de Hirens. Nos ofrece arrancar del disco, pues si no quisiéramos utilizarlo. Arrancar un mini Windows XP, programas de MS2, algunos cheques de memoria, algunas utilidades que ahora no nos interesan. Y tenemos lo que él llama un entorno de rescate basado en Linux, que se llama Parted Magic, que es una distribución Linux que además también se ofrece por separado, se puede descargar por separado, pero en esta versión de Hirens la han incluido junto con todas las demás aplicaciones. Entonces, Parted Magic es básicamente una distribución Linux con un entorno lo que se llama un entorno de rescate, es decir, con ciertas aplicaciones para rescatar equipos que bien no arrancan, bien tengo que particionar y no tengo sistema, etcétera. Entre las aplicaciones que vamos a ver que tiene, la que nos va a interesar ahora, vemos que podemos navegar, ver algunos parámetros de disco, hacer clonado de discos. En este caso nos interesa utilizar el editor de particiones, de manera que podamos, desde la propia aplicación, ver los discos de los que dispongo, un primer disco un primer disco con dos particiones, una primaria con el sistema y otra extendida con la partición de swap y un espacio no ubicado, sin particionar. Y vemos que aparece un segundo disco que está sin formato. Si quisiéramos dar formato a este disco, simplemente crearíamos una nueva partición y deberíamos poder trabajar, pero en este caso nos damos cuenta que al ser un disco nuevo no tiene ni siquiera tabla de particiones y el Parted Magic nos obliga a, utilizando el menú device, crear primero una tabla de particiones para el disco. No sería lo mismo añadir una partición o modificar las particiones de un disco ya inicializado que este disco que acabo de añadir, y es como, digamos que en cierta manera es como si lo hubiera comprado nuevo, como si lo hubiera comprado ahora. Entonces crearemos una tabla de particiones, aplicaremos, ya tenemos la tabla de particiones, es decir, sin particiones, pero tenemos ya la tabla creada y ahora ya podemos empezar a crear. Y podríamos, por ejemplo, en este caso, vamos a imaginar que podríamos crear una partición de tamaño la mitad, el tamaño que quisiéramos, bien introduciendo aquí el valor o bien jugando con el existente, y podríamos crear la partición del tamaño que quisiéramos. En este caso vamos a utilizar todo el disco. Como formato de ficheros podríamos utilizar el formato que quisiéramos. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, NTFS, formato imaginamos que vamos a instalar aquí en Windows o alguna cosa parecida, y simplemente le añadimos. Una vez que hemos terminado de realizar las operaciones, todavía los cambios no se han llevado a cabo, simplemente nos va mostrando un poco el estado en el que nos va a quedar. Si quisiéramos hacer fijos los cambios, pulsaremos en Apply. Aquí nos avisa de que los cambios no van a ser revertibles, serán fijos, y aplicamos. Puesto que vamos a crear una partición de 8 GB, no es apenas tamaño. Ya están los cambios realizados y ya tenemos en esta máquina, un segundo disco con formato.